Muy buenos días a todos y todas los vecinos de Morón. Seguimos acá en el programa del Defensor del Pueblo. Son las 11:16 de este día sábado. 17 grados, hoy está caluroso, así que lindo para salir un poco. Teníamos un invitado el día de hoy que por cuestiones de urgencia es un médico, es el coordinador médico de los consultorios inclusivos del Hospital de Morón, que bueno, queríamos charlar un poco con él porque el 1 de agosto fue el primer aniversario de este consultorio único en el conurbano bonaerense, que tiene como destinatarios a la comunidad trans, lesbianas, gay, bisexuales, digamos, toda una comunidad que ha sido desplazada, sobre todo de los sectores de atención médica pública. Y bueno, queríamos charlar un poco con él para ver cómo estaba desarrollándose esta actividad, que funciona todos los viernes de 15... Sí. Es única, ¿verdad? Es única, sí, es única en el conurbano. Fue un proyecto de varias organizaciones sociales que lo presentaron en el municipio de Morón, en la Secretaría de Salud, conjuntamente también con la senadora Mónica Macha. Son estos avances que a veces se pierden en el fárrago, como sin tomar en cuenta lo que es realmente la realidad, una realidad que intenta cambiar las cosas, ¿no? Totalmente, porque es una comunidad que no es de las más grandes, una comunidad, de las comunidades que por ahí están... Una atención a una minoridad. Sí, justamente contaban, y creo que es un éxito, que han atendido en este primer año 216 personas, que muchas de ellas era la primera vez que tenían algún tipo de control médico. Claro. Y no solo eso, porque lo que tiene, los que nos contaban en el aniversario, que hicieron un pequeño festejo en el municipio de Morón, en el Mariano Moreno, junto con las agrupaciones, contaban que no solamente el objetivo del consultorio es la atención médica, que es fundamental, sino que además es un espacio de contención, de charla. Hay muchas de las compañeras que concurren allí, compañeras y compañeros, que hacen recorridas nocturnas, convocando a esta comunidad a acercarse a los consultorios, dando charlas. Es un espacio justamente de charla, valga la redundancia, de apoyo entre diferentes historias. Creo que es un paso fundamental. Y bueno, volviendo un poco, la atención de este consultorio es todos los viernes de 15:30 a 17:30 aproximadamente, a veces se estira un poco más. Queda ubicado en los consultorios externos del Hospital de Morón, que están en Pellegrini 622, en el centro de Morón, y no requieren ningún tipo de turno previo. Cualquiera que quiera acercarse va a partir de las 15 horas y va a poder contar su historia, ser atendido, ser escuchado. Me parece fundamental. Y bueno, un poco por eso queríamos hablar con el doctor Pablo Aguirre, que es el coordinador médico del espacio, pero bueno, que evidentemente es médico y está atendiendo, por lo tanto tuvo algún tipo de urgencia. Yo recuerdo que cuando el año pasado estuvieron acá responsables de esta iniciativa, que le dimos, encontraron eco, por supuesto, en la audición del Defensor del Pueblo de Morón, fijábamos acerca de las características. Vos decías, Valeria, con razón, es decir, una población marginada. No significa que tuvieran prohibida la atención médica estas personas por su orientación sexual o por su característica. Lo que ocurre que, sobre todo, por ejemplo, en el caso de vamos a decir, llamadas las travestis, hay un nivel de marginación y una dificultad grande para poder acercarse a los servicios y poder encontrar en cuáles identificarse. Pero además es una mirada especializada, claro, que hay que requieren una mirada especializada. Claro. Entonces es muy importante la existencia de este tipo de consultorios, que además no solamente acepta que la persona se acerque, sino que promueve que se acerque, ¿no? Nos decían el año pasado, recuerdo, no solamente, aparte, lo que implica que es una población en algunos casos, muy vulnerable frente a determinadas enfermedades como el VIH. El VIH, ¿no es cierto? El virus de inmunodeficiencia humana, el SIDA. Sí. Y cómo entonces es indispensable la tarea de detección y prevención.
Sí, por eso lo que contaban el otro día algunos de los pacientes, vamos a decirle así, que se encontraban en este aniversario, era que habían encontrado un lugar sin prejuicio, donde porque para muchos y muchas contaban lo que significaba para ellos. Sobre todo, hay que aclarar, nosotros venimos ahora de un montón de políticas públicas inclusivas, como es la ley de identidad de género, que les permite en muchos casos tener un DNI acorde a su sentir de género, digamos, que en otros años atrás no sucedía, y los obligaba a que cuando se acercaban a un hospital público o una clínica privada, en el caso que aquel que pudiera tener una obra social o pagarlo, implicaba que por ahí cuando los llamaban se acercaba una mujer, por lo menos en su estética, con un nombre masculino, y eso para una persona que viene marginada en muchos espacios sociales implicaba digamos, la falta de ganas de acercarse, digamos. Eso es lo que contaban, que tenían, más allá de que estuviera permitido que se acerquen, era una situación muy violenta para una persona ser maltratada, mirada, juzgada. Por eso es que esos espacios son importantes para que se acerquen, como decía Enrique, para ser convocados, porque no solamente es que está abierto, sino que son convocados. Hay recorridas, sobre todo aquellas personas trans que están en situación de mayor vulnerabilidad por su situación de prostitución. Es acercarse, se les hace gratuitamente, por supuesto, el test de VIH, se dan charlas sobre cuidados sexuales, hay un montón de cosas, pero sobre todo creo que, y fundamentalmente, es este espacio de contención, este espacio que les permite ser escuchados en confidencialidad, sin ningún tipo de juzgamiento. Bueno, yo creo, cambiando de tema, sí, si me permite. Por supuesto. Yo he notado que es como si nos hubiéramos acostumbrado a algunos hechos que en otro lugar, y diría en muchos otros países, sería tomado como una noticia absolutamente excepcional. Estamos por lanzar nuestro segundo satélite propio, un satélite mucho más complejo que el que ya hemos lanzado porque va a tener alcance intercontinental, es decir, va a tener alcance hasta para intervenir en Estados Unidos por el área en que va a circular en el espacio. Y realmente me parece muy importante señalar dos cosas. Primero, que su construcción demandó mucho menos tiempo que el primero, cosa que es natural porque se va adquiriendo alguna experiencia, ¿verdad? Y la otra es que el costo fue sumamente inferior también, porque claramente la experiencia adquirida permitió trabajar en otros tiempos, de otra manera o con menos gente inclusive, de modo que realmente es excepcional. Y cuando estamos escuchando esto, y ya nos miramos como si natural, que el avión ruso, el Tupolev, haya salido de Bariloche del Sur y haya viajado a las Guayanas, que lo estén preparando, ya lo recibimos como si fuera un hecho de todos los días, pero la realidad es que están trabajando ya en el ARSAT 3. ¿Ah, sí? Desde luego, de modo que se calcula que para el año que viene, a comienzo del año que viene, creo que marzo, algo así, va a ser lanzado también al espacio y va a ser un aparato que va a tender a generar un análisis de la atmósfera y del clima, de modo que vamos a tener una propia información. Realmente, además, entre el 2 y el 3 van a generar ingresos aún mayores. ¿Se acuerdan que la SAT-1 abarcaba el espacio de nuestro país prácticamente, salvo algún país limítrofe, pero este es el número 2, ya abarca toda América del Sur y hasta Estados Unidos. El tercero seguramente va a tener otro alcance y entonces comercialmente se puede manejar de otra manera. De modo se calcula que entonces en los próximos 10 años vamos a recuperar la inversión que se hizo y nos quedarán 5, 6, 7 años de ingresos adicionales. De modo que este es un alcance de la ciencia y también es una señal de qué podemos hacer, de con qué audacia deberíamos encarar
una evolución industrial diferente a la que tenemos en este momento. Tenemos que terminar con este problema de que un proceso industrial complejo termina generando ingresos por importación de partes mucho mayor que el producto que después vendemos. Realmente, como es el caso de la industria automotriz, es un caso, y el otro el de la producción electrónica, donde es puramente armadura. Realmente ha trascendido inclusive que en algún caso lo que se hace es comprar el producto desde China entero, se desarma acá para volverlo a armar y darle características de producción nacional. No lo es, y esto es una limitación muy importante. Y obviamente que unida a nuestro déficit en la producción de la producción de hidrocarburos, es decir, nuestro déficit en la obtención de energía, también nos genera realmente lo que llamamos una restricción externa que no deberíamos tenerla ni debería tener la magnitud que tiene. Me gustaría preguntarle, ya que te lo tengo con tanta información, cuando usted habla del alcance del ARSAT 1 y 2, ¿es en comunicaciones solamente? Es en comunicaciones, en este momento es en comunicaciones y servicio de televisión, servicio de televisión, radio. O sea, el ARSAT 2 va... Es comunicaciones en toda su amplitud. Claro. Y lo que es importante también, me parece, señalar, cuando este tipo de iniciativas se daban con cierta característica, digamos, los avances tecnológicos espaciales. Se decía, el país se hacía de alguna manera en clave militar y en clave de competencia, en carrera, vinculado a carrera armamentista y de competencia con otros países. Actualmente esto es una visión absolutamente de vinculación con otros países, de complementación, de tal manera que además de alegrarnos de esta iniciativa de la técnica argentina, tenemos que ver que también otros países de América se benefician, e incluso la Argentina se beneficiará de iniciativas que tengan lugar en otros países, lo cual se está pensando. Así que eso por un lado, y por otro lado volvemos a un tema reiterativo en la Argentina que Jorge Sábato en su momento también lo planteó, que es no depender integralmente a la provisión del conocimiento científico que viene del exterior. Desarrollar un conocimiento científico autónomo, propio, atento a las necesidades del país, y no adaptar lo que viene dispuesto e impuesto por la importancia que tienen las empresas que lo proveen del conocimiento científico externo, que no siempre acompaña ni las necesidades ni los intereses. A veces estamos invirtiendo en investigaciones que son de interés de otros países, sin entrar ni decirlo peyorativamente, pero no son estrictamente nuestros intereses, lo que no quita mantener a toda costa y a sangre y fuego la libertad de investigación, el desarrollo hacia el conocimiento crítico y de la producción general, científica, no solamente la investigación sobre aplicación científica, sino también por el desarrollo de los principios teóricos. Eso también hay que tenerlo en cuenta, pero no perder de vista esta circunstancia. Y esto requiere simultáneamente una formación de científicos que tengan esas características, que no estén contaminados, entre comillas, desde luego, por las comodidades y servicios que la producción científica del mundo le ofrece. Los congresos pagados, los estudios, la subvención y subsidios para constituir algún laboratorio, la posibilidad de pasantías en el exterior, todo eso es muy importante, es útil, pero siempre hay que tener en cuenta que en definitiva está formando de alguna manera la mente de nuestros jóvenes investigadores, que cuando vienen y retornan al país, y bienvenidos sean, muchas veces están desarrollando su capacidad, su inteligencia, su trabajo hacia cuestiones que son de más de interés
del exterior, o son intereses económicos que dirigidos a invertirlos en el país, más que los intereses propios del país. De modo que en este sentido me parece a mí que la presencia de un ministerio de ciencia y tecnología tiene características muy importantes, porque seguramente estarán mirando y vigilando y promoviendo seguramente estudios propios que son los que nosotros necesitamos. No podemos seguir pensando que la producción de herbicidas sea la que nos indican del exterior, que sabemos perfectamente en qué medida nos están afectando, ni tampoco someternos a los tipos o a los sistemas de producción que se usan solamente por razones de interés económico, sin pensar las implicancias desde el punto de vista ambiental que ello tiene. Estoy pensando en la minería, en la minería a cielo abierto, que utiliza productos que a mi juicio deberían estar investigándose en la Argentina para reemplazarlo. Desde luego que en la agricultura pasa lo mismo. No puedo creer y ni acepto que el glifosato sea la única forma de producir como herbicida que sea el utilizado, sabiendo que esto produce en las poblaciones. No puede ser que el único remedio que tengamos es ponerle límite a las distancias con respecto a donde hay población. Es algo más que eso, porque el viento se lleva lo que se tiene que llevar, de modo que tampoco tenemos que pensar que los métodos de explotación tienen que ser inamovibles, son los que están ahora y no se pueden modificar. Habrá que pensar seriamente cómo eso se puede resolver. Todos tenemos derecho a peticionar ante las autoridades. Hacé valer tus derechos. Continuamos en este sábado con el programa del Defensor del Pueblo, número 266, y vamos a escuchar ahora al defensor adjunto Enrique Pochat en su columna habitual, que hoy se intitula Éxodo Jujeño. O éxodos. Bueno, vamos empezando a hablar por el éxodo jujeño, porque mañana, 23 de agosto, la provincia de Jujuy será capital honorífica de la nación argentina, como cada año en esta fecha. Así lo dispuso la ley 25.664, sancionada por el Congreso de la Nación en el año 2002. Se honra de esa manera al pueblo jujeño, protagonista de una de las gestas heroicas de la lucha por la independencia, el llamado éxodo jujeño. Manuel Belgrano se había hecho cargo del Ejército del Norte en marzo de 1812. Era un ejército desmoralizado tras la derrota sufrida en la batalla de Huaqui en junio del año anterior. Lo integraban alrededor de 800 soldados sin armas suficientes, sin recursos, semidesnudos, afectados por el paludismo. Belgrano estableció su cuartel general en la ciudad de San Salvador de Jujuy. Enterado del avance del ejército realista, reclamó al gobierno de Buenos Aires refuerzos para la resistencia. Pero el gobierno de Buenos Aires tenía dificultades para remitirle auxilio, debido a que las autoridades estaban abocadas principalmente al problema con los realistas fortificados en Montevideo. Belgrano acometió la tarea de reorganizar el ejército con que contaba, rearmándolo, restableciendo la disciplina y animando a la población. Para ello se volvió riguroso e inflexible con sus subordinados. Reclutó soldados hasta alcanzar una tropa de 1.500 hombres, llamando a las armas a todos los ciudadanos entre 16 y 35 años. Creó diversas compañías como las de guía, las de vaqueanos, las de cazadores, y se formó un cuerpo de caballería, los Patriotas Decididos, al mando del teniente coronel Eustoquio Díaz Vélez. A finales de julio recibió a Manuel Dorrego, que llegó con 400 fusiles que le fueron de gran utilidad para completar el armamento. Estos fusiles habían sido provistos por colaboración del gobierno de Chile a Buenos Aires y los había llevado precisamente el propio Dorrego, y Dorrego fue el encargado de entregarlos al Ejército del Norte, al cual él se vinculó. El triunvirato a través de su ministro Bernardino Rivadavia
ordenó la retirada del ejército del norte hasta la ciudad de Córdoba, donde se le unirían fuerzas procedentes de Buenos Aires. El gobierno consideraba imposible resistir al ejército realista que avanzaba desde el Alto Perú con su dotación de aproximadamente 4.000 hombres. La ciudad de altoperuana de Cochabamba, sin la ayuda de estas provincias de abajo, fue ocupada por el ejército realista al mando de José Manuel de Goyeneche a fines de julio. Goyeneche actuó con gran rigor contra los partidarios de la revolución, tanto los españoles como los criollos y los indios. Ejecutó prisioneros, encarceló a civiles, embargó propiedades, aplicó tormentos y azotes para con los aborígenes. Cayeron también nuevamente en poder realista las ciudades de Chuquisaca, Oruro y La Paz. Como respuesta al avance español, el 29 de julio de 1812, Belgrano dictó un bando dirigido a todos los pueblos de la provincia de Jujuy. El bando ordenaba aportar al ejército todas las armas de chispa y las municiones, y denunciar a los que las tuvieran y permanecieran indiferentes a la orden de entrega. Ordenaba a los hacendados sacar las vacas, los caballos, las mulas, las ovejas y las cabras de sus estancias, lo mismo que los charquis, y llevarlos hacia Tucumán. A los labradores les ordenaba cosechar con urgencia y llevar todo lo depositado y lo recién cosechado también hacia Tucumán. A los comerciantes que enfardaran las mercaderías y llevaran todo. El bando informaba que lo que quedara sería quemado sin importar en poder de quién estuviera y a quién perteneciera, y anunciaba los más graves castigos para quienes no cumplieran lo ordenado. Decía, por ejemplo, al que se encontrare fuera de las guardias avanzadas del ejército en todos los puntos en que las hay, o que intente pasar sin mi pasaporte, será pasado por las armas inmediatamente, sin forma alguna de proceso. Igual pena sufrirá aquel que por sus conversaciones o por hechos atentase contra la causa sagrada de la patria, sea de la clase, estado o condición que fuese. Los que inspirasen desaliento estén revestidos del carácter que estuvieren, serán igualmente pasados por las armas con solo la deposición de 2 testigos. Serán tenidos por traidores a la patria todos los que a mi primera orden no estuvieren prontos a marchar y no lo efectúen con la mayor escrupulosidad, sean de la clase y condición que fuesen. No espero que haya uno solo que me dé lugar para poner en ejecución las referidas penas, pues los verdaderos hijos de la patria seguramente se empeñarán en ayudar, como amantes de tan digna madre, y los desnaturalizados obedecerán ciegamente y ocultarán sus inicuas intenciones. Pero si así no fuese, sepan que se acabaron las consideraciones de cualquier especie que sean y que nada será bastante para que deje de cumplir cuanto dejo dispuesto. La población acató la medida a partir de los primeros días de agosto, demorándose algo más los vecinos pudientes que requirieron de Belgrano carretas para transportar sus bienes. Del éxodo participaron aproximadamente 1.500 personas de un total de 2.500 a 3.500 con que contaba la ciudad y jurisdicción de Jujuy. La población efectuó un largo trayecto de 360 kilómetros hasta Tucumán. Los 200 hombres de las fuerzas irregulares al mando de Díaz Vélez, encargados antes de observar la frontera noroeste para cuidar de los movimientos del Prío Tristán que comandaba el ejército realista, quedarían a la retaguardia. La marcha debía cubrir 50 kilómetros diarios para buscar cobijo hacia el oeste. La retaguardia del éxodo partió de Humahuaca el 21 de agosto y el 3 de agosto ya se encontraba en las adyacencias de la ciudad de Jujuy. Los realistas ocuparon Humahuaca. El ejército patriota finalmente comenzó también su retirada ese 23 de agosto en horas de la tarde. Belgrano fue el último en dejar la ciudad deshabitada, dejando la tierra arrasada. Los realistas pretendieron cortar la retirada del ejército patriota. Alcanzaron a la columna de Díaz Vélez sobre el río de las Piedras, entablándose combate el 3 de septiembre. Los patriotas reaccionaron y lograron la victoria. El jefe realista, Coronel Huisi, fue hecho prisionero. Y este éxito, obtenido en el combate de las Piedras, alentó a Belgrano a detener la marcha y hacer frente al ejército realista en Tucumán. Comunicó esta decisión al triunvirato, pero este le confirmó la orden de seguir viaje hacia Córdoba.
Pero cuando esa orden llegó, Belgrano ya había derrotado a Tristán en la batalla de Tucumán, la más importante en la guerra de la independencia que se libró en la Argentina, y habría obligado a las tropas realistas a retroceder hacia el norte. De ese modo, los independentistas recuperaron el control de esa región, control que se hizo completo con una segunda victoria en la batalla de Salta. El general Belgrano donó la bandera creada por él al Cabildo de Jujuy el 25 de mayo de 1813, como premio y homenaje a ese pueblo que lo acompañó en el éxodo del 23 de agosto de 1812 y que posibilitó los triunfos de Las Piedras, Tucumán y Salta. El éxodo jujeño no fue la primera movilización masiva de población en la guerra por la independencia. Un año antes, en octubre de 1811, en la Banda Oriental, el pueblo, obligado a levantar el sitio de Montevideo luego del pacto hecho entre la Junta de Buenos Aires y el virrey Elío, se retiró comandado por Artigas, designado por su pueblo jefe de los orientales, hasta el río San José. Allí establecieron campamento en el Paso de la Arena. El caudillo ordenó levantar un registro de las familias e individuos que lo seguían. El padrón de las familias orientales contabiliza un total de 4.435 personas y 846 carruajes. Pero en opinión de los historiadores, no se contabilizó el ejército ni las personas que se sumaban al acontecimiento general en el camino, que de esa manera se llegaría a un número aproximado a las 16.000 personas que se retiraron. Permanecieron acampados hasta abril y luego se instalaron en la desembocadura del arroyo Ayuy Grande, cerca de la actual ciudad entrerriana de Concordia. Allí permanecieron bajo la protección de Artigas hasta septiembre de 1812, cuando se reanudó el sitio de Montevideo y el caudillo regresó a la Banda Oriental. El éxodo, la redota como se conoció por algunos de sus protagonistas, o la emigración como la designó Artigas, reunió a pobladores de todas partes de la campiña oriental que bajo el liderazgo del jefe de los orientales debieron hacerse cargo de manera autónoma de su destino. Este hecho es de gran relevancia para la conciencia de la orientalidad. Los portugueses, convocados por el rey Elío, nunca terminaron de abandonar el territorio oriental que ocuparon años después. Luego de la invasión de 1816 y de manera definitiva o estable, luego de derrotar a Artigas en Tacuarembó en 1820. La Banda Oriental quedó anexada a Portugal y luego al Imperio del Brasil cuando éste se conformó en 1822 como provincia cisplatina. Pero en abril de 1825, un grupo de revolucionarios exiliados en las Provincias Unidas, los 33 orientales, liderados por Juan Antonio Lavalleja, emprendieron una cruzada desde San Isidro, cruzaron por la noche al río Uruguay y desembarcaron en la playa de la Agraciada. Consiguieron atraer a los campesinos a la causa contra la dominación portuguesa y brasileña y con esta ayuda sitiaron Montevideo en el mes de mayo. El Congreso de la Florida reconoció la jefatura militar de Lavalleja en el mes de junio y le puso al frente de un gobierno provisional. El 25 de agosto de 1825 se declaró en el Congreso de la Florida la independencia con respecto a Brasil y la adhesión a las Provincias Unidas del Río de la Plata. El martes de la próxima semana se conmemoran 190 años de ese acontecimiento. La Argentina reconoció la incorporación de la provincia oriental como parte de la nación el 24 de octubre y como consecuencia Brasil le declaró la guerra en diciembre de ese mismo año 1825. Tanto el éxodo jujeño como el éxodo de los orientales son gestas heroicas protagonizadas por el pueblo, claves en la lucha por la emancipación. Su inocencia y entre las cuerdas se vio sangrar su redonda ceja. ¿Qué pensará mi madre? Ay, ay, sí, ¿qué pensará? ¿Qué pensará mi barrio? Ay, ay, sí, ¿qué pensará? Ay, 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 ay. ¿Qué me estará pasando que no lo puedo parar? Este
Corrientes llora la derrota de su campeón. El jueves llega Cachito en el micro de las 2. Y ese señor del auto no aparece por Corrientes porque dice que es suficiente el dinero que ganó. Y ese señor del auto no aparece por Corrientes porque dice que es suficiente el dinero que ganó. Todas las personas son iguales ante la ley. Hacé valer tus derechos. Comienzo del espacio publicitario. La Defensoría del Pueblo de Morón es un organismo público y autónomo. Tiene como misión defender, proteger y promocionar los derechos e intereses legítimos, individuales y colectivos de los habitantes de Morón. La Defensoría queda en Bartolomé Mitre 877. Atiende de lunes a viernes de 8:30 a 15 y podés llamar al 0800-666-0957 o enviar un email a defensoría.consultas@moron.gov.ar. También búscanos en Facebook como Defensoría del Pueblo de Morón. Fin del espacio publicitario. Música, artes, teatro, festivales, encuentros, feria y mucho más. Y mucho más. Y mucho más. Entra a www.comunicacionsocial.org.ar y difundí tu evento. Todo lo que pasa en el oeste en la agenda de la COP. www.comunicacionsocial.org.ar Twitter.com/FM en tránsito. ¡Está bien! La radio conecta el oeste. 28 años. Hacé valer tus derechos. Con el defensor del pueblo, Abraham Leonardo Gac y su equipo de colaboradores. En nuestro entusiasmo por los distintos temas que nos interesan, acortamos mucho el primer tema referido a este tema tan esencial de la salud para sectores realmente muy minoritarios con problemas muy específicos. Así que me parece que Enrique nos puede agregar brevemente, porque el tiempo nos acucia, alguna referencia sobre los derechos legales, ¿no? ¿En qué ha cambiado con el nuevo código, ¿no? El nuevo código respecto del derecho a la atención de la salud ha incorporado en el Código Civil, ya digamos, codificado lo que ya había sido aprobado por la ley que fijaba los derechos del paciente frente a las instituciones y frente a los médicos. Y recordamos que son básicamente esto, lo que se llama el derecho al consentimiento informado, es decir, frente a todo tratamiento que se deba realizar, la persona debe estar suficientemente informada acerca de los resultados que se esperan de ese tratamiento, las dificultades a que se enfrenta a realizarlo y las dificultades a que se enfrentaría de no realizarse el tratamiento y dar su consentimiento informado, él si está en condiciones o si no está en condiciones, las personas que lo representan. Hay toda una lista que se da en la misma ley respecto de quiénes son los que tienen que dar el consentimiento en nombre de la persona. El Código Civil establece respecto de esto una importante innovación, digamos. Dice que este consentimiento, en el caso de la salud,
puede ser dado o tiene derecho a darlo por sí misma a la persona a partir de los 16 años. O sea, es personas que son menores de edad, pero que a estos efectos ya se les reconoce una capacidad plena. Y de 13 a 16 años también interviene la aquiescencia o consentimiento de la persona, digamos, del adolescente, en este caso acompañado también por la representación de los padres. Si hay dificultades o hay diferencias entre ambas opiniones, se deberá ir incluso a la opinión judicial. Y también el código incorpora otro elemento de lo que se llama, de lo que se dio en llamar la muerte digna, que es el derecho de toda persona a que cuando hay una situación de terminalidad, sea por la enfermedad o sea por la situación de un accidente que lo haya llevado a esa condición, la persona puede negarse, si no se esperan resultados ciertos de mejoramiento o sufrimientos que se provocarían con el tratamiento fueran desproporcionados con los posibles resultados en materia de salud, a que ese tratamiento tenga lugar, ¿no? Que no debe ser esto tomado como un hecho de eugenesia, digamos, porque no es que se provoque voluntariamente, digamos, el fin de la vida, sino que no se hagan esfuerzos extraordinarios para mantener en la vida a una persona cuando quitándole calidad a lo que le resta de vida. Y también el tema de la salud referido a estas poblaciones entra en el Código Civil vinculado, vos lo mencionabas, Valeria, a el reconocimiento de la identidad de género, el reconocimiento en consecuencia también en materia de salud, pero en todo al hecho de, digamos, incluido el tema de las parejas del mismo sexo, digamos, todo esto está incorporado en el Código Civil actualmente y que recogiendo leyes particulares que habían significado cambios en el antiguo código. Muy bien, muchas gracias. Seguiremos con estos temas del Código Civil. Está muy interesante. En la medida que el tiempo nos lo permitan, los distintos programas. Tendríamos que tener una hora más. Tendríamos que tener una hora más. Bueno, vamos a hablar con la gente acá de... Hablamos con el jefe. Hablamos con el jefe, exacto. Por de pronto este programa va llegando a su fin, pero la actividad del Defensor del Pueblo, Abraham Gac, y su equipo de colaboradores continúa durante toda la semana. En Bartolomé Mitre 877 de la ciudad de Morón, entre las 8 de la mañana y las 3 de la tarde, de lunes a viernes, estamos dispuestos para atender de la mejor manera posible tu denuncia, tu consulta, tu pedido de orientación, que también se pueden hacer llegar por teléfono al 0800-666-0957, línea gratuita del Defensor del Pueblo, 0800-666-0957, o por correo electrónico, defensoría.consultas@moron.govcorta.ar. También las denuncias o los pedidos de orientación no solamente se atienden en la sede central, sino en las sedes, digamos, o en los lugares de atención descentralizados, de martes de 9 a 12, por ejemplo, en el Centro de Jubilados Santa Rosa, en Castelar Sur, en Fray Botaro 3736, los miércoles en el mismo horario en el Centro de Jubilados Patagones, los jueves en el Centro de Jubilados San Juan y los viernes en la Sociedad de Fomento Cultural y Deportiva Intendente Agüero, siempre entre las 9 y las 12. Y llegando precisamente a esta hora 12 que acaba de dar, nosotros debemos retirarnos y lo hacemos deseándoles muy feliz semana de actividad de trabajo, comenzando o más inmediatamente por este fin de semana. Y buen tiempo. Buen tiempo, lo ha dicho el Defensor del Pueblo, Abraham Gac,
y también me adhiero yo, Enrique Poyat, un servidor, y por supuesto Valeria Fernández, nuestra compañera, y seguramente Lucas Tyson Méndez, que nos dice váyanse, y nosotros obedientes lo hacemos, deseándoles buenos días. Todos tenemos derecho a no ser discriminados. Hacé valer tus derechos. Quédate en la radio. En instantes comienza. ¿Quién es que habla? Media jornada. En tránsito 93.9. Comunicación cooperativa. Comienzo del espacio publicitario. En Morón, desarrollamos políticas de empleo activas a través de microcréditos para proyectos autogestivos y herramientas de apoyo para emprendimientos de la economía social. Además, ofrecemos un servicio gratuito de intermediación laboral desde la Agencia Municipal de Empleo. 0800-345-7526. Morón Municipio, Corazón del Oeste. Vuelve al oeste la fiesta Plop. Sábado 29 de agosto, 23:30. A bailar de la mano de Coconautas. Me sobra la fuerza para vencer.